para decirlo de otra manera, se modifica directamente las enzimas en todo el sistema. En todo el sistema tenemos fascia, enzimas, desmosomas, tenemos procesos que tienen que ver con enzimas y que controlan principalmente nuestras funciones, las enzimas cardíacas, las enzimas que tienen que ver directamente con la aparición de cataratas, las enzimas renales asociadas a la angiotensina, las enzimas pancreáticas, las enzimas que tienen que ver con los procesos de transaminación en el hígado, y así me podría ir señalando cada una de las enzimas que están correlacionadas en el sistema orgánico, y todas las tenemos que cuidar. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ayudar al sistema orgánico? ¿Cómo podríamos ayudar al sistema enzimático? Si nosotros vemos estos listados, nos muestran de que las enzimas en cualquier momento que se puedan alterar van a estar correlacionadas con patologías. Una lipasa alterada nos puede estar hablando de una obstrucción biliar, de una pancreatitis, una inflamación del páncreas. Alteraciones de la fosfatasa alcalina nos dicen de enfermedades de los huesos. Alteraciones de la fosfatasa ácida nos van a estar dando indicaciones de cómo puede estar funcionando mal una glándula prostática, por ejemplo. Es decir, que hay una correlación directa entre el sistema enzimático y el sistema musculoesquelético, el sistema endocrinológico, el sistema neurológico en general. Y este sistema enzimático de riñón es muy importante porque tiene que funcionar adecuadamente. El sistema de convertasa de angiotensina, conocida como convertasa angiotensina 2, cuando está funcionando adecuadamente, ella produce procesos antiinflamatorios y lleva a que haya un nivel adecuado de sangre dentro de los vasos que recorren principalmente los vasitos de los riñones. Cuando no es así, cuando está alterado y el sistema está en deficiencia o está en alteración, pues eso lleva a que haya una vasoconstricción con inflamación y coagulación constante. Si progresa la enfermedad, pues lo que va a aparecer es coagulación y fibrosis. Vemos que muchos de los virus hacen procesos de alteración del sistema de convertasa angiotensina, lo que llevan constantemente a estas coagulaciones, principalmente en vasos, donde esté marcando principalmente la convertasa angiotensina. Eso es riñón y pulmón. Y acá vemos un poquito más del sistema inmunoenzimático asociado principalmente a los órganos del tracto digestivo. Cuando hay procesos a nivel pancreático, las enzimas como la quimiotricina nos permiten liberarnos de algunos tipos de bacterias, pero si el proceso es persistente, principalmente por una caída inmunológica y además por agregación de ácido ribonucleico de procedencia viral, los procesos de lisis que produce el páncreas van a generar alteraciones y ellas llevan a inflamación en procesos de mucosas, principalmente en la vía respiratoria superior. Entonces, ¿cómo podremos nosotros ayudar desde la perspectiva de la prevención? Pues hay muchísimas cosas, en cada una de ellas nos podríamos detener, pero vamos a decir procesos grandototes. Uno, tratar de evitar de comer a deshoras, tratar de evitar de comer carbohidratos, sobre todo en horas de la noche, o comer en deshoras, lo que llamamos piquecitos o voy a comer una picadita o algo así pequeño. Eso puede alterar principalmente el ritmo circadiano del organismo. Y una de las cosas importantes es que no podemos satanizar esto. Nosotros nos podemos dar estos lujos si dentro del flujo de la alimentación, por lo menos el 60% de la misma tiene que ver con verduras y ojalá bien lavadas. Si eso es así, estos procesos se podrían dar. Uno podría consumir por la noche carbohidrato ocasionalmente, sí, porque está haciendo la compensación normal. Abolir completamente los carbohidratos es contraindicado. Nuestro organismo necesita un equilibrio, un ecosistema, pero entonces que sean carbohidratos de calidad, en este caso frutas en horas del día o en ese caso cereales en horas de la tarde, pero tratar de evitarlos a deshoras y principalmente cuando no se tiene un equilibrio en el consumo de verduras que pueda compensarse a un nivel de más o menos el 60% del consumo diario de alimentos. Y aquí pues hay algunos estudios acerca de cómo el consumir alimentos de noche puede llevar a alteraciones principalmente al reloj celular, y ya se han hecho estudios donde, por ejemplo, se dieron cuenta que la diabetes mellitus y la asociación de procesos neoplásicos estaban totalmente asociada al consumo de alimentos ricos en carbohidratos en horas de la noche. ¿Qué podríamos nosotros comer? Entonces aquí vemos analogías con sistemas que son muy tradicionales, muy antiguos, pero que no estaban nada desfasados, que tenían muchísimo que ver y que incluso hoy por la nutrigenómica se sabe muy bien que ellos
nos pueden estar aportando mucho en estos planos. Entonces, un desayuno saludable en horas de la mañana puede ir cargadito, como el tipo CAFA, que nos puede brindar incluso un desayuno con algo de proteína, pero que el resto sea liviano, no agregar, ahí entraría algo también de trofología. Si entra proteína, no agregarle carbohidrato. Y si se consumen carbohidratos, pueden ir principalmente en forma de frutas. Y el almuerzo sí puede ser cargadito porque se tiene el momento pita, que es fuego, y que en el cual podemos hacer una muy buena digestión y una gran cantidad de enzimas prestas a ayudar a los procesos de metabolismo en ese momento. Y en horas de la noche, si un proceso muy liviano tipo bata, ¿sí? Estamos hablando que ojalá los alimentos cumplan también con una razón que nosotros conocemos en la medicina tradicional china, como el triple recalentador: 5:30, 7:30 el desayuno, 11:30, 1:30 el almuerzo, y de 5:30 a 7:30 la cena. Algo muy parecido. ¿Cómo nos podemos hidratar adecuadamente? Hay muchas fórmulas. Una de las que mejor se estima se llama fórmula Schwartz, donde se determina que 30 centímetros cúbicos por kilogramo de tejido corporal para 12 horas del día permiten la hidratación adecuada, repartidos a sorbos durante el transcurso del día. Porque ¿cómo yo hago para que esta niña sea saludable, la mujer del mañana? Primero, pues que no consuma necesariamente agua embotellada, ¿no? Porque es casi que el mismo agua que sale supuestamente potable de la llave, si viene fluorizada. Ojalá que sea a través de procesos que la lleven a filtros, y si no tienen filtros específicos o costosos en la casa, basta con que hagan agua pimentada, que es el agua hervida, pasarla luego cada litro de agua por un pimiento grande, un pimentón grande, maduro, y de esa manera se declora y se defluoriza el agua. Y ojalá nunca pasar esta barrera, la de las 6 de la tarde, siempre consumir los líquidos entre las 7 de la mañana a las 6 de la tarde, que es el proceso de mejoría del riñón. El resto del agua que se consume después de esas horas simplemente refresca, pero se va a acumular en otras partes, haciendo principalmente aumento de procesos linfáticos. Y pues la ergonomía es muy importante. Uno podría ver en el caso de la ergonomía que uno se acuesta de cualquier manera y uno pensaría que es rico acostarse de cualquier manera, rico boca abajo, de lado, como sea, pero realmente hay un ritmo también en nuestra linfa. Si se acuesta de una mala manera, esto va a perjudicar el ritmo linfático, además de que perjudica el ritmo del líquido cefalorraquídeo en el recorrido vertebral. Y obviamente lo saben muy bien los fisioterapeutas y lo conocen muy bien también los neurólogos, que empieza a hacer daños principalmente a la alineación de la columna vertebral. Lo mejor es estar en postura de cúbito lateral izquierdo para que se expanda adecuadamente el diafragma, para que repose adecuadamente el hígado, para que descanse el sistema porta y para que el sistema linfático haga a un nivel adecuado, con una almohada que no sea más grande, que no genere hiperextensiones del sistema cervical. Ahora, todo el sistema está comunicado de tal manera que nosotros tenemos linfa que hace un proceso constante todo el día en la bipedestación y llega a nosotros hasta acá en horas de la noche cuando estamos acostados, y pasa el sistema esofágico, por el cual luego vuelve, hace un proceso de digestión y tiene que salir posteriormente. De ahí que el recorrido linfático en horas de la mañana no sea como lo más agradable, el aliento de las personas, porque el recorrido de la linfa es de la linfa que buscó todos los sistemas del sistema del tejido linfático intestinal hasta llegar al tejido linfático de nasofaringio y pasar posteriormente al tejido linfático nuevamente intestinal, pero a través del sistema esofágico. Entonces, ¿cómo podemos mejorar enzimas de una manera que sea saludable? A través de la alimentación, de una buena respiración. Hay técnicas muy bonitas para eso, ojalá la gente las aprendiera. El sistema de respiración de Doche, el sistema oiteico, pero también tenemos que pensar en la alimentación y cómo podemos empezar a mejorarla cuando la persona principalmente no es una entendida en estas labores. Pues por lo menos empezar a mejorar las enzimas que ya habíamos hablado previamente. Y las mejores y que ya conocemos pues están en la bromelina, en la papaína, pero también están las alfa-amilasas, que pertenecen principalmente a los bacillus. Estas alfa-amilasas permiten de que haya una fermentación adecuada dentro del colon. Recuerden que si se tiene por muchos antioxidantes que consume una persona, esos antioxidantes pueden ser incluso a veces perjudiciales para el sistema gastrointestinal de la parte intestinal de intestino grueso.
¿Por qué? Porque arriba en el intestino delgado lo van a mejorar, pero si no hay una buena fermentación en el intestino grueso, lo que van a hacer esos sistemas de antioxidantes es que eliminan procesos de radicales libres que tienen que liberarnos de protooncogenes, de moléculas que son protooncogenes, y ya se ha estudiado muy bien esos casos donde incluso puede ser contraproducente y activar sistemas de FOSP53 para inflamaciones neoplásicas a través del intestino grueso. Entonces, ¿qué podemos y qué arsenal tenemos? Pues una cápsula de sistemas digestivos, principalmente conocida como Digesins, es el material que tenemos y que ya ha sido estudiado una vez antes de cada comida principal. Los estudios lo avalan, básicamente no estoy aquí hablando, yo hago, siempre les digo que yo tengo un conflicto de interés porque obviamente estoy hablando de este producto, pero realmente ha sido utilizado, realmente es bueno y realmente tiene estudios. Ahora, ¿cómo se pueden manifestar los virus en nosotros? Recuerden que hay un sistema enzimático que puede verse alterado. Entonces, cuando ingresa, él ingresa a través de la mucosa respiratoria, pero tiene que pasar por deglución hacia quién, hacia el sistema estomacal, y genera un proceso histamínico donde genere gripa sin fiebre. Y esto puede llevar a algo de congestión muscular, algo de tos, algo de cefalea y algo de pérdida nasal. Si persiste, pasamos al sistema pancreático, donde se presenta un sistema lístico prostaglandínico, y ya aquí empezaban a ver los anteriores: dolor de cabeza, tos, pérdida nasal, ya con dolor de garganta por elevación de prostaglandinas y por hipertermia precisamente que se genera en el hipotálamo a través de procesos prostaglandínicos. Y obviamente por la inflamación va a aparecer disfonía ronquera y con pérdida del apetito, porque pues con la inflamación de las mucosas el sistema prostaglandínico está tan elevado que se pierde el apetito. Y el sistema gastrointestinal es cuando ya el proceso de ARN ingresa al tubo gastrointestinal, pasa al intestino grueso y desata, ¿sí?, en lo que se conoce como los tight junction o los sitios de unión estrecha dentro del intestino grueso a través de soludina tipo 1 y de quinasas unidas principalmente al intestino a través de la asociación de membranas. Se pierden esa solidez que tienen en cuanto a sus uniones estrechas y empiezan a pasar toxinas al torrente sanguíneo, lo cual permeabiliza, ojo a lo que voy a decir, permeabiliza el sistema incluso en la barrera hematoencefálica, predisponiéndolo a procesos que pueden ser principalmente en el sistema nervioso asociados a toxinas que pueden llegar desde el material viral. Entonces se presentan los anteriores que estamos diciendo: el dolor de cabeza, la pérdida del apetito, el dolor de garganta, la anosmia y la diarrea. Si persiste, pasamos a una fase renal donde se activan principalmente las asociaciones virales al sistema de la renina-angiotensina. Con que se presente la renina-angiotensina, pues va a causar dolor en el pecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a presentar un proceso de microtrombosis a nivel capilar, principalmente a nivel de los vasos bronquiales. Presenta la fiebre, la ronquera, la fatiga, el dolor de cabeza, la pérdida del olfato y la tos que la vimos en las anteriores. Y si el sistema persiste, pasa a las transaminasas hepáticas, el sistema aporta y activa el factor de nuclear tumoral alfa y causa confusión con dolor muscular. Estas fases las pueden presentar casi que la mayor parte de todos los virus asociados al ARN. Y por eso es que la vemos actualmente en lo que conocemos de la pandemia como fase supuestamente del virus, pero realmente la pueden presentar todos los virus. ¿Qué podríamos nosotros hacer para ayudar a ese sistema? Lo tenemos que ayudar a depurar también. No nos podemos quedar ahí. Para eso podemos utilizar alfalfa, diente de león, podemos utilizar espino blanco y podemos utilizar té verde. El proceso, lastimosamente, es que las medidas para depurarlo en un momento, no de mantenimiento, sino, por ejemplo, en un proceso de activación por una infección aguda, se necesitarían grandes dosis. De tal manera que una cantidad equivalente en una cápsula de lo que puede tener una forma como lo que se conoce el depurador matinal o de Pure AM, equivaldría casi a consumir 7 infusiones compuesdas por esto en horas de la mañana. Entonces no nos va a dar, porque tenemos 7 en la mañana, 7 en la tarde, 7 en la noche. Y los estudios que hay básicamente sobre el Cymbopogon citratus, que es el limoncillo, sobre la beta vulgaris y sobre todos los sistemas que hay en el sistema depurador, son muchísimos y todos tienen que ver principalmente con mejoría en el sistema de detoxificación
orgánica y de las enfermedades asociadas al hígado. Y la fórmula en las horas de la tarde, principalmente tenemos el jengibre, la zingiberona, es buenísima principalmente porque regula los sistemas anticoagulantes, mejora el sistema antirreplicasas y estimula la membrana celular. Asimismo tenemos el medicago sativa, que es la alfalfa, que ya lo vimos, la cebada, y el glucomanano, que es el cognac, cuya función principal del cognac está en estimular el sistema inmunológico antileucotrienos. Y aquí tenemos las algas, que son especialmente ricas principalmente en sustancias que se conocen como betaglucanos, que son muy similares, por ejemplo, de la clorela con clorofila, y betaglucanos parecidos al que tuvieran los hongos, a pesar de que tiene una gran dosis de clorofila. Y los estudios indexados que se han hecho de las plantas que contienen el depurador vespertino o PM, ya han sido bien revisadas y ya han sido bien estudiadas. Hay muchos estudios acerca de lo mismo y sus funciones principalmente en la depuración y detoxificación de todo el organismo. ¿Cómo actúan? Pues básicamente estimulan las enzimas naturales del organismo, pero inhiben las que controlan el metabolismo de carbohidratos, de tal manera que mejoran la sensibilidad a la insulina, inhiben la tumorogénesis, es decir, la aparición de cáncer o de procesos tumorales, debido a que regulan el crecimiento anormal, principalmente en tejido gástrico, y disminuyen los niveles de triglicéridos, controlan los ácidos biliares y disminuyen la resistencia a la insulina. Podríamos encontrar un gran esquema, ojo, yo no digo que sea curativo en todas estas patologías, pero que pueden acompañar a tratamientos que lleven estas patologías, de tal manera que en estas patologías nosotros las podamos tener y nos vayan a ayudar muchísimo. Desde las úlceras que ocurren en la boca, desde las alteraciones de la mucosa intestinal, las colitis, las dispepsias, los estreñimientos, los cólicos en los infantes, los procesos alterados del azúcar en la sangre, la diabetes de los pacientes, y las alteraciones principalmente asociadas al sistema gastrointestinal. Entonces, la forma de tomarla es una capsulita de AM en horas de la mañana y una capsulita de PM en horas de la noche. No se diga más. ¿Cómo se puede actuar sobre todos los sistemas? Entonces ya vimos cómo actúa el Depur, ¿sí? Que es el sistema depurador matinal y vespertino. Vamos a ver entonces, de moringa no lo vamos a tocar aquí, es precioso y ojalá, pero es que da como para una sola conferencia la moringa. La cúrcuma lo mismo, el sistema de ozono también. Vamos a continuar con la vitamina C, donde todos sabemos que es necesaria principalmente para los círculos del ácido cítrico y principalmente para el ciclo de Krebs. Pero también viene mezclada con bioflavonoides de tal manera que disminuye la inflamación a nivel pulmonar, de tal manera que estimula la modificación de procesos inflamatorios pulmonares. ¿Cómo se debe tomar? Pues se debe tomar una sola cápsula de suplencia en el día, porque contiene prácticamente el 100%, incluso más de lo que uno podría esperar en el valor diario. Ahora, 1000 miligramos de esta vitamina C serían pocos cuando se tienen requerimientos debido a una infección viral. ¿A qué me refiero? Que en ese momento hay una gran cantidad de necesidad de las membranas de permanecer estables y para eso necesitan hacer recambios de su membrana. Ese citoplasma de las membranas, todo eso se requiere cambiar a través de procesos que requieran energía, y en ese proceso que requiere energía va a aparecer el ácido cítrico, los ciclos de Krebs, y ahí vamos a necesitar suplencia, de tal manera que se haría una cápsula cada 8 horas. Los estudios que se han hecho, pues, no son pocos, principalmente en la suplencia con otros minerales, pero se sabe muy bien del estudio que hay en ellos como moduladores principalmente enzimáticos y moduladores oncogénicos. Sobre la cúrcuma podríamos hablar mucho, ya les estaba diciendo yo, no es motivo de esta conversación, de esta referencia, pero les hago la referencia de que la cúrcuma efectivamente tiene una inhibición de la replicación en la expresión genética de los virus, no solamente del VIH, sino de todos los virus. Entonces hay que tener mucha atención con la cúrcuma, la estamos a veces subvalorando, y si nosotros tenemos cúrcuma activada principalmente, nos va a ayudar muchísimo en los procesos virales también. Sobre el magnesio, pues hay muchas personas que de pronto, y lo digo de una manera respetuosa, utilizan mucho el sulfato o el cloruro. Esas formas son formas de suplencia que ayudan, sí, pero se quedan en un rango y ya vamos a ver por qué.
Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Las semillas, principalmente las semillas de los frutos secos, estimulan principalmente la producción de magnesio. Todas las semillas de frutos secos contienen magnesio, pero no nos quedemos solamente en ellas. Una de las maneras de obtenerla también puede ser a través de la albahaca, de las algas, de la linaza, del cilantro cuando se deshidrata y de las semillas de calabaza cuando se ponen a secado. Y una cosa buena, aquí de pronto no aparezcan, pero también contiene gran cantidad de magnesio las semillas de cucurbita pepo o de papaya. Se ponen a deshidratar a la sombra y luego al calor a través de un horneado leve y se muelen y esas semillitas se pasan por un filtro y de esa manera se hace como una especie de té. Además de que aportan magnesio, son excelentes antiparasitarios. Siempre dar magnesio conjugado principalmente cuando hay alteraciones enzimáticas, cuando hay alteraciones de control endocrinológico, cuando hay alteraciones gastrointestinales e incluso del sistema nervioso. En todas ellas media las necesidades de magnesio o sobre todo cuando han habido alteraciones debido a déficit o a consumo excesivo de alcohol. Entonces, cuando las damos, cuando los riñones han perdido su capacidad de trabajar adecuadamente, requieren suplencias de magnesio. En el alcoholismo, porque muchos de ellos tienen niveles bajos de magnesio en la sangre, y cuando se tienen medicamentos diuréticos que han estado utilizados, entonces ellos a través de la diuresis, es decir, a través de la orina constante, están perdiendo electrolitos, principalmente potasio y magnesio. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de magnesio. Con una estrellita vemos el que se considera la estrella porque pasa todo el sistema y tiene mayor biodisponibilidad, que es el glicinato de magnesio. Y con una tachoslita vemos el que pues no utilizamos mucho, sino como casi que tópico o a veces como laxante. Entonces vamos a utilizar un triconjugado. Vamos a utilizar un triconjugado, ¿sí? Básicamente compuesto por lactato de magnesio, óxido de magnesio y glicinato de magnesio. Buscando con ello que tengamos activación con el glicinato, ¿sí? Principalmente sobre el sistema osteotendinoso, con el lactato sobre el muscular y sobre el sistema del gluconato sobre el sistema nervioso. Una sola capsulita al día es suficiente. Cuando hay déficit, como los que yo presentaba acerca de la fase renal o insuficiencia renal inicial, o cuando hay uso de excesivo alcohol, o cuando la persona tenía esos antecedentes, pues ojalá sea una suplencia 2 veces al día. Obviamente, cuando una XA, una osteodensitometría esté marcando más de 2.5 desviaciones estándar, este amigo tiene que darse 2 veces al día, obviamente hidratando al paciente. En caso de que ya vimos que podía estimular también el sistema mientérico a nivel del intestino y estimular de esa manera lo que se conoce como peristaltismo intestinal. Entonces, si llega a haber deposiciones blandas o líquidas y le incomodan al paciente, pues lo baja una sola cápsula por día. Lo contrario, 2 cápsulas al día, una cada 12 horas. Y aquí ya empezamos a ver qué pasa con la desinformación en los medios. Los medios son muy buenos porque pues, nos permiten mantenernos al tanto de las cosas. Pero aquí ya teníamos CNN hablando, por ejemplo, de lo que se conoció como la gripe porcina y que estallaba los pulmones y que todo el mundo tenía que esconderse. Y en general, bajo estos tipos de influencia, o por ejemplo esta revisión del New York Times, donde se hablaba de un apocalipsis que se iba a engendrar, un apocalipsis debido a que en algún momento se desataría la muerte de cientos de millones de personas debido a que se pueda volar de su confinamiento uno de los virus que ellos están manejando en laboratorios. Todos estos tipos de procesos son los que pueden llevar a que haya pánico e histeria social. Si ocurre una histeria social, si hay una histeria social, van a llevar básicamente a que la gente busque y llame siempre las vacunas. Y esto se convierte digámoslo así, lastimosamente, a través de la desinformación de los medios, en una forma de presión también sobre la sociedad, casi como si fuera un experimento social. Y pues nada, esto lo dijeron debido a que estos amigos hurones fueron en los que se hizo la experimentación con el virus de la gripa porcina, y pues ellos tienen una alteración en el sistema ECA que yo hablaba previamente, todos lo tenemos, todos los mamíferos y las aves también,
y resulta que los hurones lo tienen casi que al triple de nosotros los seres humanos. Entonces a ellos sí que pecaditos, hacían unas tormentas de citoquinas terribles y los mataba, pero nosotros los humanos no tenemos ese sistema tan fuerte como el de ellos. Y esto es acerca de la desinformación. Esto es como el ultimito que ha salido acerca de Li Mengyang, que es viróloga y que conoce muy bien de lo que ocurrió en China acerca del manejo de lo que actualmente se conoce como pandemia. Entonces ella dice, no es de la naturaleza, no salió un mercado, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿dónde están las pruebas? Entonces, para allá va el amarillismo que hace la prensa sobre algo simplemente para obtener noticias. Entendiendo la patogenia, miremos lo que pasa aquí. Aquí estos animalitos se van a comer a este chiquito porque está indefenso. Eso puede ser una situación. También se podrían comer a uno que esté muy viejito, ¿sí? Nosotros en nuestro sistema de moral hemos empezado a cuidar principalmente a todo el sistema, incluyendo los ancianos, los niños. Propulgamos y proponemos siempre la vida. El sistema viral lo que hacía era un reconocimiento para mantener, entre comillas, la ley del más fuerte. De tal manera que un sistema de moléculas aparece y tiene que reorganizar la vida para que el sistema permita que haya lo que se conoce como una progenie madura, es decir, tratar de que la existencia siempre sea sobre la especie más fuerte. De tal manera que si estos animalitos, estos que son los depredadores, los killers, se encuentran en un sistema en deficiencia, lo devoran. Y eso prácticamente es lo que hacen los virus. Vemos que ellos son antiquísimos, ya en Egipto lo padecían. Aquí vemos una pictografía de Egipto hace muchos años con un paciente con una pierna más corta debido a polio. Y pues se considera que la polio no afecta, siempre nos han dicho parálisis, y efectivamente muestra todas esas manifestaciones del sistema nervioso donde produce alteraciones de la motoneurona y principalmente del sistema nervioso que va para el sistema musculoesquelético. Pero eso ocurre en menos del 1% de los pacientes afectados y se sabe que ese 1% de los pacientes afectados tiene disfunciones con un exceso de endotoxinas en el cuerpo. Eso es lo que se sabe por estudios que se han hecho sobre la afección de la polio en el ser humano. Pese a lo cual, el ser humano siempre ha promovido de una u otra manera el evitar principalmente los contagios. Digamos que se empezó a encontrar el ser humano con lo que se llamaba su propia expansión. El expansionismo humano a través de las colonizaciones de los sitios básicamente hacía que se entraran a sitios donde o no debería estar habitando el ser humano, o si habitaba ahí tuviera un sistema de defensa aún mucho mayor, y entonces aparecían los killers, lo que yo estaba hablando ahora, el sistema viral, y ellos tenían que mejorar el sistema de función molecular en los seres humanos. Y entonces aparecían las grandes pandemias de esos tiempos. Ya se conocía en China el tratamiento con acupuntura mezclada con restos de viruela, hacían un tipo de varilización que no fue nada buena porque pues inoculaban directamente el microorganismo vivo, de tal manera que por cada una persona que salvaba, 15 personas se morían debido a la variolización que hacían ellos. Ya Lady Montagu, antes de 1750, había en Turquía empezado a aprender de la variolización que hacían ellos, y a través de lo que ella lleva al resto de Europa, porque ella está en Edward Jenner, se conoce esos casos y empieza a tratar a pacientes con restos de viruela, del poxvirus, a niños que estaban atenuados, esa viruela atenuada, a niños y a personas que vivían en el campo, obteniendo lo que se conoce como la primera vacuna, debido a que pues, salió esta amiguita de una vaca. Y desde los animalucos de Van Hendet, para que sepan, fue el que descubrió el primer microscopio, hasta los estudios que hizo Pasteur demostrando que a través de este cuello de cisne no había materia que se replicara de manera espontánea porque sencillamente había microorganismos, ¿sí? Que lo que iban a hacer era replicarse siempre y cuando tuvieran los medios adecuados. Posteriormente, estos ejercicios fueron repetidos y podían atravesar filtros y se replicaban acá. Acá está muy transparente el caldo de cultivo de Pasteur, pero posteriormente se podían replicar, entonces ahí fue cuando apareció el estudio de los virus, pero hasta ahí va
Pasteur lo que nos cuenta es acerca de las bacterias. Y los postulados de Koch, porque por esos tiempos se hablaba de cómo podría ser una pandemia, debería depender, el agente debería estar en cada caso de la enfermedad, el agente debería de ser aislado de un cultivo puro, debería de provocar la enfermedad en cualquier persona o animal susceptible de ser inoculado, y el agente ha de ser aislado nuevamente de las lesiones de los animales en experimentación. Algo que tiene extrañada la comunidad virológica actualmente es que estos postulados no se están cumpliendo para denominar el término de pandemia. Lo mismo, pero en inglés. Y este animalito nos enseña algo. Este es el musgaño, que básicamente fue el primer afectado en la ciudad de Borna, en Alemania, cuando se empezaron a hacer las fertilizaciones sobre los suelos, se empezó a utilizar material de fertilización, y pues estos animalitos tenían que devorar toda la maleza y prácticamente algunos de los maíces que les sembraban por ahí. Pues este animalito empezó a tener procesos de alteraciones de las mucosas, inflamaciones tumorales en el vientre, en el peritoneo, y esos fueron los primeros casos conocidos de Borna. Pero posteriormente el caballo, que este animalito no es el único que comía pasto, también lo comía el caballo, y el caballo lo empezó a pasar y se convirtió en un proceso zoonótico. Esta es la estructura del Bornavirus, y para decirles, pues nada, que desde ese tiempo acá, hace más de 200 años acá, este amigo ya ha inoculado las proteínas virales, y se sabe, y está así, lo pueden buscar, más del 95% de la población mundial, principalmente en Occidente, tiene partículas virales del Borna. De tal manera que el Borna está matriculado para los procesos que tienen que ver con alteraciones del sistema nervioso conductual, principalmente esquizofrenias. Y el sistema de replicasas encontrado, y que tiene muchísimo que ver con nosotros, es el que se descubrió más o menos en 2017, debido a que Jace Buchot y Richard Henderson, junto con Joaquin French, empezaron como a ser retratistas moleculares. El trabajo de ellos desde el punto de vista de la química, por el cual recibieron el Nobel en 2017, fue el de poder hacer crioimágenes ultramicroscópicas de los procesos de replicación viral y de algunos procesos moleculares que antes no sabíamos ni conocíamos nada. Entonces ellos congelaban secciones tanto de tejido como de material posiblemente viral, etcétera. Y así es que hemos podido entender un poquito acerca de cómo están constituidos esos procesos. Aquí vemos, por ejemplo, lo que más adelante vemos como estructura, lo veremos como estructura esto es un picorna, pero que más adelante veremos en un coronavirus. Y nada, nosotros tenemos moduladores naturales contra esas replicasas. Las replicasas, pues, es el sistema por el cual los virus básicamente hacen un proceso en el cual ingresan al código genético, y a través de un sistema transcriptasa permiten que pase material viral de ellos, ARN de ellos, al ARN de la célula, y por un proceso de una desoxidación, el material hidroxi permite que haya ácido desoxirribonucleico. Y ya no va a ser material viral, sino que va a ser material humano mezclado con material viral, y eso se conoce como exosoma. Y esos exosomas son los que se encuentran en agregaciones cuando el organismo, a través de los procesos inflamatorios, no lo puede sacar. Pero sigamos. ¿Cómo podemos modular las replicasas? Es decir, ¿cómo podemos hacer que el sistema orgánico tenga unas membranas que sean fuertes, que estén bien y que puedan disminuir la carga viral cuando ingresan estos microorganismos en nosotros? Entonces, el Cordyceps sinensis es un micelio y que modula principalmente los procesos de replicación. El hongo reishi, que es el Ganoderma lucidum, principalmente contiene una gran cantidad de galactonanos y galactotequina. Y ojo al dato, porque la cáscara del plátano verde, que es la musa, ¿sí? Es una sustancia tan bonita y que está ahí, la desperdiciamos, y que puede modular los procesos de replicasa viral. Entonces ahí les doy un dato. Un jugo con plátano verde, licuado con cáscara de plátano verde y tomate de árbol, sirve para, y con agua
infusión de hoja de guayaba. Eso es un proceso que sirve completamente. Entonces, estos amiguitos nos van a ayudar muchísimo. El obtenerlos en cantidades abundantes, gracias a Dios, no es muy necesario actualmente debido a que ya los vamos a encontrar en el producto que les voy a decir a continuación. Este es el hongo shiitake, el hongo maitake, conocidos básicamente la grifolia y la lentínula, debido a sus propiedades antitumorales y anticancerígenas, así como obviamente el ganoderma. Indicaciones: personas principalmente infectadas con cualquier tipo de virus, especialmente la influenza, e incluso se han hecho estudios en pacientes que han tenido poliovirus. Y la chaguanda, que funciona básicamente para controlar los procesos bronquíticos o las inflamaciones en el tracto respiratorio, ¿sí? Así que es un gran aliado. ¿Cómo funciona? Pues vemos el espectro como de acción, pues básicamente va a estar en la leucemia, en el VIH, en las personas con Escherichia coli, en los procesos del tracto respiratorio superior. Y los mecanismos es que ellos median directamente moléculas que tienen que ver con activadores de esas replicasas. De tal manera, esos anticuerpos que ellos puedan contener, incluyendo los polipéptidos ricos en prolina, van a reducir principalmente las cargas proinflamatorias. Y el estudio de sus componentes, pues ahí podemos ver varios, pero ustedes pueden encontrar en cualquier revista indexada, principalmente en publicaciones de tipo médico, PubMed, pueden encontrar Cordyceps, pueden meterse a Chisandra, pueden meterse a Chaguanda, pueden meterse a todo lo que acabé de mencionar del Shiitake, del Maitake, ¿sí? Del Reishi, y van a encontrar una gran cantidad de información que realmente está avalando que se usa y que son excelentes antiinflamatorios. En estos momentos nosotros de pandemia deberíamos de estar utilizando antiinflamatorios. Ahora, yo llamo la atención a la comunidad médica porque sí, está bien, contemos con antiinflamatorios químicos que son una buena opción, no hay que descartarlos, pero si tenemos la posibilidad de ser más amables con el organismo, hagámoslo. Y este es el INVOS, es contenido prácticamente de ganoderma, chaguanda, cordyceps, shiitake y grifolia frondosa. Tiene unas cantidades que si nosotros lo hiciéramos de manera natural, créanme que serían bastante engorrosas obtenerlas. Ya desecadas, deshidratadas, procesadas y como extracto estandarizado, que es lo que hace generalmente este laboratorio, lo podemos tener para un consumo de una cápsula 2 veces al día con los alimentos. Y en los procesos, ojo, en los procesos agudos, cuando la persona tiene una fiebre, un malestar o algo, se puede asociar a la vitamina C tomándolo 3 veces al día y a las enzimas digestivas 3 veces al día. En los niños, porque esa es muchas veces la pregunta que hacen, ¿no, doctor? Y en los niños, porque pues, si los niños tienen más de 2 añitos, cuando tienen 3 añitos para arriba, le podemos dar el kiwi, que es de agradable sabor, eso viene en sus ositos, etcétera, y además es obtenido con maltodextrinas procedentes principalmente de maltodextrinas alcalinas que se obtienen por el procesos enzimáticos de honguitos buenos. ¿Cuál sería la dosis para ellos? 2 gomitas durante el día y con procesos críticos hasta 4 gomitas al día. Y esto era lo que yo les hablaba acerca de las estructuras. Si yo saco esta estructura, la llevo para acá, nos va a recordar la estructura de un bacteriófago. Entonces, esa estructura de un bacteriófago va a ser de la siguiente manera, ¿sí? Va a tener una membrana lipídica, va a tener unos elementos de ARN, va a tener una espícula y va a tener unos puntos de apoyo, que son las proteínas de apoyo. ¿Qué ocurre? Ocurre que este material de ARN se va a inocular a través de la espícula para la membrana celular. Si nosotros tomamos un virus como el de la polio, que tiene una sola de estas, o el de la viruela, que tiene 2, pues vamos a tener éxito, así se ha demorado. E incluso con el, ojo al dato, con el rotavirus, habían unas secuencias unidas que no pasaban de una decena, ¿sí? Para poder hacer una vacuna. Pero esto
que estamos viendo aquí es un corona. Es decir, las posibilidades de una vacuna obtenidas a través de los métodos que ya se conocían, realmente van a ser tardías, ¿no? Van a ser más adelante tardías. Y las fuentes de péptidos ricos en inmunoprotectores que nos van a ayudar para contrarrestar principalmente lo que se conoce como las espículas que penetran a la membrana celular. Esa es la fuente de polipéptidos ricos en prolina. ¿Dónde los podemos encontrar? Nosotros vemos aquí, moviliza sus defensas para contrarrestar infección, luchan contra la infección, tienen la capacidad de modular el sistema inmune, mejoran la actividad en caso de infección. Entonces, siempre lo vamos a ver en procesos de infección, sistema inmune, sistema inmune, sistema inmune. De tal manera que los polipéptidos ricos en prolina lo que van a estimular es la membrana celular para mantenerse fuerte frente a reacciones que tengan que ver con el sistema inmunológico y para poder contrarrestar interleuquinas de tipo inflamatorio. Entonces lo podemos encontrar aquí, la trucha salvaje, lo podemos encontrar en la pechuga de pavo, en frutos secos, en queso de cabra, nueces de nogal, etcétera, ¿cierto? Pero la mejor fuente está en el calostro de estas amigas. El proceso es que obtener calostro de una búfala, pues a menos de que uno tenga un amigo con finca bufalera. De lo contrario, es bien difícil, ¿eh? Entonces, se prefiere obtener calostro bovino, ¿sí? De vaquitas alegres, como dice uno, ¿no? O sea, mucho cuidado porque, ¿verdad? La obtención del calostro bovino para obtener lactoferrina y obtener los péptidos ricos en inmunoprotectores se tiene que hacer de vacas que no lleven procesos de hormonas, porque se tiran el proceso de defensa que normalmente estos animalitos en su vida salvaje tienen que tener, que es la producción precisamente de esos péptidos ricos como inmunoprotectores. Y pues estudios hay muchos acerca del caso, principalmente en la evaluación que ellos hacen sobre el proceso que tiene que ver a nivel del tracto respiratorio, inhibiendo principalmente lo que yo les hablaba hace rato de la proteína de choque térmico, que fue un ejercicio que se hizo principalmente en la mosca de la fruta, mirando a ver qué cantidad de calor resistía, etcétera, 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 y que finalmente nos demuestra de que bajo estrés y bajo presiones se disparan proteínas que pueden hacer daño al sistema inmunológico. Esas proteínas de choque térmico son las que hacen que se deteriore una membrana celular y que los macrófagos empiecen a hacer un sistema natural que se llama la autofagia para eliminar las células que no están produciendo adecuado oxígeno en el organismo ni adecuada energía. Cuando el proceso de destrucción celular es mayor, por ejemplo, cuando una persona no consume adecuada cantidad de verduras, consume más gaseosa que agua y consume definitivamente alcohol, entonces, o algunas otras noxas, que ya sabemos qué puede pasar en el organismo, definitivamente su proceso celular va a estar enturbiado, va a ser como esa cocina que yo les mostraba al comienzo, una de Mario y la otra de Wario. Como la cocina de Wario bastante sucia, entonces su sistema orgánico va a estar deteriorado, va a estar fallando su sistema de proteínas de choque térmico, va a tener unas membranas celulares deterioradas y obviamente que los virus van a tener ahí un hospedero gratuito, ¿sí? Lo van a tener como de casa. Entonces, ¿cómo lo podemos mejorar? Sí, está bien, tenemos que mejorar el consumo de este tipo de nutracéuticos, este tipo de ayudas que tenemos y que nos brindan, gracias a Dios, estos laboratorios, pero también tenemos que tener en cuenta que si nosotros hacemos prevención, nosotros podríamos tener esto de por vida, pero de una manera pausada, lo que se llaman ciclos y pausas. De tal manera de no tomarlos en grandes cantidades, sino en pequeñas cantidades, en ciclos de 3 meses, se descansa 6, se toman 3 meses, se descansan 6. Pero eso depende muchísimo de nosotros. Pero que tiene estudios, obviamente están indexados en muchas revistas de estudios. El Inbiotis, pues básicamente nos va a garantizar esa gran cantidad de polipéptidos y esa gran cantidad de procesos con lactoferrina que nos van a ayudar a mantener esa membrana bien fuerte. Tomar una vez cada 12 horas y en casos de infección aguda, una vez cada 8 horas, acompañados de los otros amigos que le comentaba. Y para terminar tenemos esta frasecita de Pavlovit. No solamente es experto en inmunología Pavlovit, sino que Pavlovit fue uno de los principales colaboradores en la elaboración de la vacuna contra el rotavirus.
Y él mismo dice, la vacuna contra el rotavirus empezó a trabajar a finales de los 70, se obtuvo en los 80, se implementó en los 90 y se tocó que volver a recoger debido a que causó muchos problemas. El rotavirus causaba unas diarreas y unas enteritis infecciosas en los niños que podía causar deshidratación y muerte en los menores de 3 añitos. Y cuando ellos empezaron a usarlo, empezaron a ver que tenía problemas en el sistema nervioso la vacuna que habían lanzado. Recoja, escóndanse y empiecen a mirar a ver qué se hace y posteriormente, 10 años después, obtienen la vacuna contra el rotavirus, la que ha hecho multimillonaria a la firma Glasgow. Y pues nada, eso es lo que les decía y el mismo Pablo Fit dice, pues me da pena, pero pensar en una vacuna actualmente contra la pandemia actual va a tomar aproximadamente unos 15 años, ¿sí? Ahora, tenemos palabras de este señor que es un experto. Y a nosotros ahora ya nos quieren decir que ya hay una vacuna, que existe una vacuna y que se van a movilizar billones, en el caso de Colombia, billones de pesos para ser el país que tenga la vacuna, porque es que nuestro país es así, para movilizar billones de pesos, qué pena lo digo al aire, para movilizar billones de pesos para pruebas rápidas, para movilizar billones de pesos en vacunas, para movilizar, y luego nos dicen, no dieron el resultado que era, pero se movilizaron esos billones de pesos a expensas de qué. No lo dejo al aire simplemente abierto. A expensas de qué iban a movilizar esa plata. Si con todo el dolor en el alma lo tengo que decir que el gremio médico no se plantea realmente las cosas, sino que permite que le llegue toda esa información desde allá. Mueren más niños realmente de hambre, y lo dije una vez en un chat y me respondió un especialista, no, pero es que se trata del COVID, entonces el hambre no importa. Para el hambre no tenemos vacuna porque es que no nos va a afectar porque nosotros tenemos un salario. Hay que replantearse esas cosas. Mueren más personas por hambre, mueren más personas, yo les decía la conferencia pasada, cada 8 minutos muere una mujer lamentablemente por problemas asociados a cardiovasculares, a infartos agudos de miocardio, que por problemas realmente asociados a virosis, ¿no? Entonces, atención con eso. Espero que pues haya servido la charla del día de hoy. Cualquier inquietud estoy a la orden.